Dios eterno y santo, es vestido en gloria y poder. Nombre sobre todo, salvación, justicia y amor. Rey del universo, como tú no hay nadie. Jesús es nuestro Dios. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Hola, estamos en una clase más sobre la autoridad del creyente. Y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la importancia y la necesidad de no solamente anunciar las buenas noticias, sino demostrar también con la autoridad que hemos recibido las buenas noticias acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús. Vamos a abrir la Biblia y leamos lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, los versículos 8 y 9. Que fueron una instrucción precisamente que el Señor le dio a sus discípulos. Y es una instrucción que hoy nosotros también recibimos para saber qué hacer, qué nos toca hacer a nosotros. Dice así la palabra de Dios: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante y sanad a los enfermos que en ella haya. Y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Jesús nos dijo, en otras palabras, Jesús nos dijo que predicáramos el Evangelio y que sanáramos a los enfermos, que encontráramos al predicar el Evangelio, el reino de Dios. Lo que estamos tratando en esta clase es cómo el anuncio y la demostración del Evangelio de Jesucristo siempre van de la mano, van juntos, uno con el otro. La palabra de Dios, el mensaje del Evangelio debe de ser confirmado con señales y milagros y maravillas, tal como lo hizo el Señor Jesucristo y tal como lo hicieron los discípulos, los creyentes de los que hoy leemos en el libro que tenemos frente a nosotros, en la palabra de Dios. Consideremos qué dice el libro de Hechos capítulo 2, libro de Hechos capítulo 2, y yo quiero leer el versículo 22 en varias versiones porque me parece que es muy importante que nosotros veamos cuánta diferencia hace, no solo la proclamación, sino la proclamación o el anuncio de las buenas noticias cuando va acompañado de la demostración por el poder de Dios de la verdad del Evangelio de Cristo. Mira, Hechos capítulo 2, versículo 22, en la versión Reina Valera dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes mismos saben. Pero permíteme leerte otras versiones que nos pueden dar un poco más de luz en cuanto a esto. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, en este mismo versículo, dice: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, fue
acreditado ante ustedes por Dios, dice la Escritura, con milagros, señales y prodigios. La versión Dios habla hoy de este mismo pasaje, dice: escuchen pues, israelitas, lo que voy a decir. Como ustedes saben muy bien, Dios demostró ante ustedes la autoridad de Jesús de Nazaret, haciendo por él grandes maravillas, por medio de él, grandes maravillas, milagros y señales. Y finalmente la traducción al lenguaje actual en este versículo dice: escúchenme bien, porque voy a hablarles de Jesús, el que vivía en Nazaret. Todos nosotros sabemos que Dios lo envió. También sabemos que Dios le dio grandes poderes, porque lo vimos hacer grandes maravillas y señales. Lo que estamos diciendo es que cuando Jesús estuvo en su ministerio terrenal, su ministerio no se limitó únicamente a decir palabras verdaderas a sus oyentes. No se limitó únicamente a enseñarles lo que la Biblia decía, o lo que la Biblia dice, el Antiguo Testamento, lo que ellos tenían. Realmente los evangelios nos muestran que el ministerio de Cristo se compartió en tres diferentes momentos o tres diferentes acciones: la predicación del evangelio del reino de Dios, las enseñanzas de la palabra de Dios que ellos tenían, y también la sanidad de los enfermos. Y la Biblia nos dice en los versículos que acabamos de leer cómo estas señales y milagros eran precisamente la acreditación de Dios a la persona de Cristo, mostrando que el mensaje que traía venía precisamente del Señor. Ahora, los discípulos, siguiendo el ejemplo de su maestro, hicieron exactamente lo mismo. Vamos a ir al libro de los Hechos, pero al capítulo 4. Los versículos 23 y 24, y después voy a brincar a los versículos 29 y 30. Dice la palabra de Dios: después de que a los discípulos los arrestaron y les mandaron que no predicaran más el evangelio, dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Más adelante, versículos 29 y 30, dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos, o a tus siervos, que con todo denuedo hablen tu palabra con ánimo. Y dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Es bien importante que notemos cómo fue que ellos oraron. Ellos dijeron: Señor, ayúdanos a predicar el mensaje del evangelio, el que nos encargaste, ayúdanos a predicarlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo estaban pidiendo la ayuda de Dios? Extendiendo tu mano para sanar. Esa era la forma en que la iglesia, los creyentes en el Nuevo Testamento, predicaban el evangelio. No se trataba solo de teoría, solo de doctrina, solo de letra o de palabra. También había demostración, había proclamación o anuncio del evangelio, pero también había una demostración del poder de Dios. Las personas se daban cuenta que el mensaje que llevaban venía de parte de Dios, no solamente por el mensaje mismo, sino también por las demostraciones del poder que había entre ellos. Esto es bien importante, porque así lo hizo el Señor Jesucristo, así lo hicieron los hermanos en la iglesia del libro de los Hechos, y así debemos también nosotros llevar a cabo la tarea que el Señor nos ha dado. Vamos a anunciar el evangelio. Tenemos que decirle a las personas que la salvación se encuentra en la fe en Jesucristo. Pero no solo eso, tenemos que ir más allá y ser capaces de demostrar el poder de Dios y la sanidad a través
de nosotros, el poder y las sanidades de Dios, pero corre a través de nosotros a favor de las personas. Podría ser, has pensado que podría ser que una de las razones por las que no está pasando lo mismo que pasaba en el libro de los Hechos es porque no hemos acomodado nuestra forma de pensar a como lo hicieron los hermanos. Porque nos hemos detenido, porque nos hemos conformado solo con hablar, en el mejor de los casos, solo con anunciar el mensaje del Evangelio y nada más, sin ninguna demostración del poder de Dios. Hablemos un poco acerca de la manifestación del poder de Dios a través de la sanidad. ¿Por qué es tan importante? Porque muchas veces en los evangelios y en el libro de los Hechos encontramos este patrón, el patrón de la sanidad y de la salvación juntos. Muchas personas que venían al Señor Jesucristo enfermos se iban, no solo siendo sanos, sino también siendo salvos. Y Jesús, como lo hemos platicado en ocasiones anteriores, nos dijo que sanáramos a los enfermos. Recuerda, nosotros no somos los sanadores. Jesucristo es el único sanador, pero Él ha puesto ese poder y esa autoridad en ti y en mí. Él no nos dijo que oráramos para que la gente sanara. Nos dijo que lo hiciéramos, que fuéramos con ellos y sanáramos a los enfermos. Él es la fuente de poder, pero puso su poder dentro de ti y te autorizó y te mandó a ti y a mí a hacerlo. Pero si tú y yo no mandamos que la sanidad sea manifiesta, si no creemos lo que dice la palabra de Dios, si le ponemos un pero a todas las cosas, si en lugar de ir y poner las manos con valor sobre los enfermos, empezamos a orar a ver si es la voluntad de Dios, preguntándole al Señor si Él quiere manifestar la sanidad, nada va a suceder. Las personas no van a sanar y no va a ser porque Dios no quiera sanarlos. Es muy claro que Él ya hizo su parte. Dios desea que cada persona en esta tierra reciba salvación y reciba también sanidad. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo. Jesús no quiere, el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no desea que ninguna persona se vaya al infierno. ¿Significa eso que todos recibirán salvación? Obviamente no. Jesús mismo lo dijo. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. El Señor Jesús dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La Biblia revela claramente que la voluntad de Dios no sucede automáticamente. Y muchas de las cosas que vamos a ver el día de hoy, yo sé que van a ir en contra de algunas ideas preconcebidas, ideas religiosas preconcebidas que no están basadas en la Biblia, pero a las que nos hemos acomodado, porque nos quitan de alguna forma la responsabilidad de hacer algo. Y en esta lección lo que trataremos de hacer, lo que vamos a hacer, es reconocer la verdad de la palabra de Dios y reconocer nuestra responsabilidad para anunciar y demostrar que el mensaje del Evangelio es la verdad de Dios para todas las personas. Una gran parte de la religión, de la religiosidad, dice que nada sucede sin la aprobación directa o indirecta de Dios. Es decir, en otras palabras, hay mucha gente que dice, Dios o lo manda o lo permite. Pero no es eso lo que dice la palabra de Dios.
¿Por qué es tan popular ese pensamiento? Porque ese pensamiento excluye de responsabilidad al hombre, le quita cualquier responsabilidad a los creyentes y la deja toda en Dios, como si Él no hubiera hecho ya su parte. Este pensamiento es el que le permite a la gente orar diciendo: Señor, si es tu voluntad, por favor, sana a esta persona. Si algo pasa, pues qué bueno. Y si no pasa, es muy fácil decir: no fue la voluntad de Dios. Hay una razón por la cual no sucedió lo que le pedimos a Dios. Ese pensamiento nos libra de la responsabilidad de creer y hacer algo coherente con la autoridad que hemos recibido. Es una salida fácil para no cumplir con nuestra responsabilidad. Es una tapadera para la incredulidad. Segunda de Pedro 3:9, acabamos de leer, revela claramente que la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Para eso mandó a su Hijo Jesús. Sin embargo, cada día, tristemente, hay muchas personas que parten de esta tierra y se van al infierno. Dios no controla ni permite estas cosas. Cada individuo tiene una decisión que tomar. Mira lo que dice el libro de Juan en el capítulo 3, ese versículo tan conocido, en el versículo 16, que nos muestra una verdad impresionante, lo que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mira los siguientes dos versículos. Dice la Biblia: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios quiere que el mundo sea salvo. ¿Son todos salvos? No. Mira el siguiente versículo. El que en Él cree, el que toma la decisión de creer, el que recibe con fe la verdad del Evangelio, el que reconoce sus pecados y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que rechaza el sacrificio de Cristo, el que se niega a reconocer y abrazar la verdad del Evangelio, esa persona, por su propia voluntad, no está creyendo, dice, ya ha sido condenado. Y nos dice por qué. No es porque Dios lo permita, no dice es porque Dios quería, pero dice porque no ha creído. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dios no va a forzar a nadie a ser salvo. Dios extendió la salvación. La Biblia dice que la gracia de Dios se ha presentado a todos los hombres. Ha sido extendida a todas las personas, la buena voluntad de Dios. Pero cada persona tiene que tomar decisiones. Así que puede haber muchas cosas que le hagan a esa persona rechazar: las mentiras del diablo, las preocupaciones de la vida, el deseo de continuar haciendo cosas malas. Más adelante ahí en Juan nos dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas y reprendidas. Mucha gente por eso no viene a la fe en Cristo, porque prefiere continuar en un camino de maldad. Pero no es porque Dios no quiera o porque Dios permita que no seas salvo. No es así. Eso nos quita a nosotros de la responsabilidad el pensar eso. Por mucho que nosotros quisiéramos que una persona sea salva, no podríamos forzar nuestra fe sobre esa persona. Cada persona necesita ejercer fe en Cristo Jesús para ser salvo. Por ejemplo, en Hechos 16:31, esa
promesa tan preciosa que hay, cuando la entendemos bien contextualizada en el Nuevo Testamento, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no está diciéndonos que porque yo reciba a Cristo, toda mi familia automáticamente ya recibe también al Señor o recibe la salvación, sino que el que yo reciba a Cristo, por supuesto, el que yo ponga mi fe en Él, es una puerta de entrada para que cada uno en mi familia también pueda poner su fe propia en Jesús y recibir la salvación. Cada persona debe creer en Jesucristo por sí mismo y para sí mismo, ¿verdad? Y recibir así la salvación que hay en Él. Entonces, la pregunta es esta: si Dios no desea que algo pase, ¿por qué está sucediendo? Si Dios no desea, como vimos en la carta de Pedro, no desea que las personas se pierdan, ¿por qué está sucediendo? ¿Por qué está pasando? Bueno, regresamos al asunto de la autoridad. Dios nos dio autoridad y también responsabilidad. Y para que la gente sea salva, nosotros los que ya somos creyentes debemos predicar el evangelio, decirles, anunciarles a todas las personas que en Jesucristo hay perdón de pecados, hay salvación y vida eterna. Si hay personas que aún no son salvas, no es porque Dios no haya hecho su parte, ni es tampoco porque Dios permita que algunos se vayan al infierno. No es así. Puede ser o porque no hemos estado anunciando lo suficiente el evangelio, o porque las personas a las que les hemos anunciado han escogido rechazar esa verdad. Lo mismo, exactamente lo mismo, aplica a la sanidad de una persona, a la prosperidad financiera de una persona, a las buenas relaciones en el matrimonio de los creyentes, etc. Mucha gente que dice, bueno, si es la voluntad de Dios, ellos serán salvos o serán sanos, ores o no ores. Y eso no tiene sentido, porque si eso fuera así, ¿para qué nos mandó el Señor llevar a cabo la gran comisión? ¿Para qué nos capacitó? ¿Para qué nos empoderó con ese poder sanador que es de Cristo, pero está en nosotros? ¿Para qué nos autorizó el ir y sanar a los enfermos? No es así. Los creyentes tenemos una responsabilidad y debemos anunciar el evangelio y debemos demostrar con el poder de Cristo que nuestro mensaje, el mensaje que llevamos, es verdadero, es verdadero. Romanos capítulo 10, versículos 14, 15 y 17 dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es la voluntad de Dios que alguien perezca, pero Dios ha puesto en nosotros, los creyentes, la responsabilidad, el poder y la autoridad para ministrar la palabra de Dios y traer un cambio a la vida de las personas. Tenemos que dejar de pedirle a Dios que haga lo que Él nos ha mandado a nosotros a hacer. Tenemos que tomar lo que el Señor Jesucristo ha puesto dentro de nosotros y mandar por fe que sea manifestado. El poder de Dios es liberado cuando usamos nuestra autoridad para ser sus testigos. Mira, por ejemplo, lo que dice Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Le hacen una pregunta al Señor Jesucristo. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos
que el Señor, que el Padre tiene en su voluntad. Esa no es información que ustedes necesitan conocer. Pero el versículo 8 dice algo muy importante. Lo que sí deben de saber es que recibirán poder, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso sí lo debían saber los creyentes y lo debemos de saber hoy nosotros, los creyentes en este tiempo, que el poder de Dios por el cual vamos a demostrar lo que estamos anunciando, el poder de Dios no viene a nuestras vidas por el mucho conocimiento solamente de la Biblia, no viene a nuestras vidas a través de la oración, no viene a nuestras vidas a través del ayuno, no viene a nuestras vidas de ninguna otra manera. El único que trae el poder a nuestras vidas es Jesucristo cuando somos bautizados en su Espíritu Santo. Y es ese poder el que vamos a utilizar para confirmar con señales poderosas lo que estamos anunciando acerca de Jesús. Jesús les estaba adelantando a sus discípulos lo que iba a suceder. Y si nosotros siguiéramos leyendo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos damos cuenta que pasa exactamente como el Señor les dijo. Tendrán el poder para ser mis testigos. Piensa un momento en eso. Dios nunca te daría una instrucción, una tarea, sin también darte, sin entregarte juntamente con la instrucción, el poder, la capacidad de desarrollarla, de ejecutarla. La palabra poder, toma en cuenta esto, significa potencia para hacer algo. Y la palabra autoridad significa facultad o legitimidad para ejercer el mando. Y eso es lo que la Biblia nos enseña que el Señor nos ha dado. Su poder y la autoridad para ejecutar ese poder. Vamos a ir a una historia en el Nuevo Testamento que nos va a mostrar el punto del que estamos hablando. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, aparece una historia que es bastante conocida, pero es una historia sobresaliente, extraordinaria, sobre cómo Dios le ha encargado a las personas, a nosotros los creyentes, no solamente anunciar, sino también demostrar el poder de Dios. En el capítulo 10 encontramos precisamente al apóstol Pedro. Encontramos a Pedro ejerciendo este poder y esta autoridad para ser testigo de Jesucristo, cuando Dios le dio una indicación de ir a la casa de Cornelio. Y tú puedes leer ahí en los primeros 6 capítulos, El Señor le mandó a Pedro que acompañara a aquellos que iban a llegar por él, que iban a llegar a traerlo. Y Cornelio, que era un hombre, un centurión, un hombre romano, un soldado que buscaba a Dios, la Biblia nos dice que al estar buscando al Señor, dice el versículo 3, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le respondió, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Qué impresionante visita. Imagínate, un ángel se le aparece a Cornelio en una visión y le da instrucciones precisas de lo que tenía que hacer y la dirección de dónde encontrar al apóstol Pedro.
Si nosotros seguimos leyendo el relato, vamos a saber que Dios también le avisa al apóstol Pedro lo que va a pasar y que más adelante llegan por Pedro, lo llevan a casa de Cornelio y en casa de Cornelio lo están esperando. Hay mucha gente esperándole ya y el apóstol Pedro predica el evangelio de Jesucristo y no solamente la gente es salva, pero la gente recibe el bautismo del Espíritu Santo con la señal de nuevas lenguas. Ahora, regreso a esto. El punto principal de leer este pasaje es lo siguiente. ¿Por qué en lugar de mandarle la instrucción, en lugar de decirle a a Cornelio, que debía de mandar a traer a Pedro, y en lugar de darle la instrucción de dónde estaba, ¿por qué el ángel no le predicó a Pedro? Imagínate qué impacto hubiera tenido en Cornelio, que un ángel de parte de Dios estuviera anunciándole el mensaje del evangelio. ¿Por qué no le presentó de una vez el plan de salvación? ¿Por qué mandar a traer a otro hombre si él mismo se lo podía decir? La respuesta es bien sencilla. Dios le ha dado, no a los ángeles, sino a nosotros los hombres, el poder y la autoridad para anunciar la salvación a través de Jesucristo a las demás personas. Dios quiere que el evangelio sea predicado a través de los hombres, de los creyentes. Y no solamente que sea predicado, sino también sea demostrado. El plan de Dios es que las personas escuchen las verdades acerca de la salvación y que sean salvas a través de lo que dice la Biblia, la incorruptible palabra de Dios. Pero muchos creyentes hoy en día se han conformado simplemente con orar para que otros sean salvos. Y orar por la salvación de otras personas no es malo, es magnífico, pero no es suficiente. Es muy bueno, es el primer paso, pero no es lo único que debemos hacer. No se nos instruyó a orar por la salvación de las personas, se nos instruyó a anunciar la salvación en Jesucristo a otras personas. Así que qué bueno si tú estás orando por la salvación de alguien, pero sería mucho mejor que cada uno de nosotros estuviera dispuesto a ir y anunciar esa salvación con palabras y demostrarla con el poder y la autoridad que Dios ya nos ha dado. Nosotros sabemos que nadie puede nacer de nuevo, nadie puede venir a la fe en Cristo si no es a través de la semilla de la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice eso. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible o de semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y como vimos hace rato, Romanos 10:17 nos dice, así pues, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchos cristianos están orando para que la gente nazca de nuevo, pero también deberíamos de orar para que la semilla sea plantada, que la semilla de la palabra de Dios sea plantada. Podríamos orar también si tenemos interés de que alguien venga a Cristo y no está cerca de nosotros, no podemos por nosotros mismos predicarle el evangelio. Podríamos orar pidiéndole al Señor que envíe a alguien, que otra persona se cruce en su camino, otro creyente se cruce en su camino para que no solamente le anuncie, sino le demuestre el mensaje de la salvación. Lo que no debemos hacer es simplemente quedarnos con la idea de que orar es suficiente. Orar es extraordinario, pero no es suficiente. El mandamiento fue ir y anunciar las buenas noticias que están contenidas en la palabra de Dios. Para eso nos dio su poder, para eso nos dio la autoridad
y también la responsabilidad de hacerlo. El Señor ya hizo su parte. El Señor ha hecho su parte en proveer la salvación a través de la muerte, la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de su Hijo Jesús. Y nos ha comisionado ahora a nosotros para ir y predicar el Evangelio. Si una persona no ha recibido la salvación, puede ser o porque no ha escuchado todavía el mensaje del Evangelio o porque ha escogido rechazar el mensaje de la salvación. Hay maneras en que podemos nosotros orar para facilitar la salvación de una persona, pero solo orar no es suficiente. Tenemos que abrir nuestra boca y estar dispuestos a ejercer nuestra autoridad. Si nosotros le pedimos a Dios que salve a alguien, pero no hacemos lo que Él nos dijo para que esa persona sea salva, no va a suceder lo que estamos esperando. No vamos a poder contar como testigos efectivos, testigos fieles para el Señor. La oración, por supuesto, va a ayudar a las personas. Podemos pedirle al Espíritu Santo que Él traiga esa convicción, ese convencimiento de su necesidad de ser salvos. Eso es extraordinario, pero no es suficiente. Tenemos que asegurarnos que escuchen, preferentemente de nuestra propia boca, el mensaje de la salvación y estar dispuestos a poner las manos sobre ellos si están enfermos o a creer con ellos para la provisión de Dios en alguna otra área. Esa es la fuerza de los creyentes. Esa es la fuerza de la iglesia. Esa es la comisión que tenemos hoy en día mientras viene el Señor por nosotros. Dios quiere moverse a través de su pueblo. Como leímos ya en otras ocasiones en Efesios capítulo 3, versículo 20, la Biblia dice que Dios es capaz, es poderoso de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero mira la última parte porque es esencial. Según el poder, no que viene del cielo, sino que actúa en nosotros. El poder ya está en nosotros. El Señor nos dijo que saliéramos a predicar el Evangelio. No debemos conformarnos únicamente con orar por los perdidos. Debemos de salir y valientemente hablar, anunciar el mensaje sin miedo, como lo hicieron los hermanos, como leímos al principio de esta lección. Cuando ellos fueron amedrentados, cuando trataron de poner un freno, las autoridades trataron de frenar lo que estaba haciendo el Señor a través de ellos, en lugar de esconderse, en lugar de rendirse a sus amenazas, oraron: Señor, concédenos valor y extiende tu mano para que la gente escuche, sea salva y compruebe por el poder tuyo en nosotros que es verdad el mensaje de la salvación. Aún deberíamos de estar dispuestos a parecer como locos, inapropiados o cualquier otro adjetivo que las personas pudieran llamarnos. Eso no tendrá ningún efecto en la eternidad. Y sin embargo, nuestra labor llevando las buenas noticias resonará por toda la eternidad. Así que si alguien nos quiere catalogar como locos o como fuera de lugar o como inapropiados, no te preocupes, eso hicieron con Jesús, eso hicieron con los hermanos del Nuevo Testamento, eso hicieron con Pablo. Primera a los Corintios 1:21 dice: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si en algún momento tú tienes que parecer loco por Jesús, que así sea. Qué bueno que sea por Él y por llevar las buenas noticias. Sé fiel al Señor. Sé un testigo consistente
y poderoso del mensaje de Jesucristo. Él te va a ayudar. Y permíteme terminar diciéndote esto. Si por alguna razón tú aún no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia infaltable, como menciona el libro de los Hechos y otras ocasiones en el Nuevo Testamento, la evidencia infaltable de las nuevas lenguas, pídele a Jesús que te bautice. Porque la Biblia enseña que no es un pastor, no es un predicador, es Jesucristo el Hijo de Dios, el que te salvó, el que te sanó. Él también quiere bautizarte y dotarte de ese poder para ser su testigo. Pídele allí donde estás, pídele creyendo lo que dice su palabra, que esta experiencia es para todos los creyentes y el Señor va a contestarte. Nos vemos en la próxima lección. Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción.